mensajes con el propósito de que podamos nosotros no solamente conocer lo que estamos aprendiendo. Muchos problemas dentro de nuestra iglesia, dentro de la iglesia cristiana, básicamente se deben a 4 razones. Dentro de la iglesia la gente o no conoce a Dios, o lo conoce, pero el segundo problema después de conocerlo es que no entiende. Y una persona que no entiende algo, no es suficiente conocerlo. Tú puedes conocer desde chiquito muchos textos, pero no los entiendes. No vives en obediencia, no vivimos para Dios, desobedecemos el consejo de nuestra madre o de nuestra padre y justificamos nuestra vida de desobediencia por la desobediencia de otros. Y eso es pecado. Eso es echarle la culpa a los demás de nuestra falta de responsabilidad. La tercera causa de nuestros problemas en la vida cristiana, si tú eres creyente o tú no eres creyente, es que no solamente no conocemos o no entendemos, o podemos tener una u otra, puedo conocer, puedo entender, pero lo que me hace falta es entrenarme, me hace falta aplicar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y es como uno cuando va conociendo en la escuela, va entendiendo, y uno aplica los conocimientos una vez que sale de la escuela. Y empieza a aplicar los conocimientos en la vida diaria, en el trabajo, las matemáticas, empieza a aplicar lo que tiene en los problemas para tomar decisiones, y es allí donde muchos estamos quizá atorados. Como iglesia nos hemos propuesto que ya no seamos una iglesia ignorante de Dios, de los mandatos, de las promesas, de quiénes somos en Dios, y es a través de los medios de la iglesia que a través de la predicación, de la escuela dominical, tú puedas conocer a Dios. Una de las herramientas que tenemos como iglesia es el devocional. Así es que si tú tienes problemas el día de hoy y no sabes cómo resolverlo, lo que tienes que hacer es preguntar, conocer, estudiar. Después tienes que ver si verdaderamente estás entendiendo lo que estás escuchando. ¿Y cómo puedo saber si yo estoy entendiendo? Eso lo podemos ver como cuando tu hijo te pregunta, papá, ¿lo hizo bien? Y el niño nos lleva el dibujo, ¿no es cierto? Nos lleva la tarea. Y el niño quiere saber si en verdad está entendiendo. Y en ese sentido nosotros tenemos que nuestras vidas exponerlas, caminar con otros, sobrellevar lo que dice Gálatas 6, 1, 2 y 3, las cargas los unos de los otros, de manera que nosotros podamos caminar con otros creyentes y ser evaluados a la luz de la palabra de Dios. La escritura, Pablo dice, tenemos que probarnos a nosotros mismos para ver si nosotros estamos andando en la fe. Ahora, la pregunta más importante que como iglesia en este año nos hemos propuesto es que haya transformación, porque el Evangelio, dice Romanos 1:16, que es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Y la palabra de Dios también nos dice que nosotros somos transformados a la imagen de Dios. Vayan conmigo brevemente allí a 2 Corintios, y quiero que puedan ver ustedes esto, que recordar dónde nos encontramos como iglesia, en lo que nos hemos propuesto de forma muy específica en relación a lo que el Señor quiere, y buscamos nosotros ser transformados de gloria en gloria. Y observa esto, dice la escritura allí en 2 Corintios capítulo número 9, si me siguen allí en su versículo número allí 10, 2 Corintios capítulo número 9. Ok, observen esto. Entonces dice la escritura allí en 2 Corintios capítulo número 9, versículo número 15. Observen esto. Gracias a Dios por su don inefable. Nuestro propósito como iglesia es que podamos nosotros ver que Dios a través de su palabra provee en su don inefable, que es inagotable,
todos los recursos para que nosotros podamos vivir. El don inefable de Dios ha sido dado ya en Jesucristo. La gracia de Dios se ha manifestado a través de Cristo, y es a través de su gracia cuando nosotros contemplamos su gloria que somos transformados de gloria en gloria. Entonces, como iglesia, tenemos que ver dónde nos encontramos. Si hoy los problemas que yo estoy teniendo en mi trabajo, en mi relación personal con Dios, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi prójimo, es por falta de conocimiento, entonces mi responsabilidad es que es ponerme a estudiar. Y si yo no estudio, yo no voy a poder avanzar. Luego tengo que pensar si estoy entendiendo lo que estoy estudiando, y después tengo que ver, ejercitarme para ver si estoy aplicando lo que me están enseñando. Y tercero, tengo que estar preguntando a ver si en verdad estoy evaluándome. Tengo que ver cómo estoy en mi andar. Hermanos, hay muchos ciertamente que pasan los años y no evaluamos nuestra vida, ¿no es cierto? No evaluamos cómo estamos viviendo. No estamos, hermanos, cuando una persona no se evalúa cómo estamos viviendo, es una vida que no tiene propósito. ¿Por qué? Porque siempre la persona piensa que, ¿cómo estás? Ustedes le preguntan, ¿cómo estás? ¿Bien? La realidad es que no estamos bien. Es más, la respuesta bíblica es, ¿quién está bien delante de Dios? Nadie. Nadie está. Necesitamos por eso un Salvador, y su gracia ha sido provista. Entonces, hermana, estamos como estamos, dice el dicho en los mexicanos, y no progresamos. ¿Por qué? Bíblicamente, porque no conocemos. Segundo, no entendemos. 3, no aplicamos la palabra de Dios. Y 4, no nos estamos, ¿qué? Evaluando. Y como iglesia hemos establecido a través de los medios de la gracia, su palabra, la escuela dominical, consejería bíblica, los grupos de varones, en las distintas áreas estamos viendo que podamos llevarlos al conocimiento de Dios, al entendimiento de la palabra de Dios. Y nuestra oración, y como iglesia tenemos que orar, que todo lo que hagamos aquí pueda llevarnos a Cristo, pueda ayudarnos a entender mejor y disfrutar a Cristo. ¿Correcto? Bueno, entonces dicho esto como introducción, regresamos al mensaje, lo que estamos estudiando en esta serie de mensajes de la mayordomía. Estamos en el segundo pilar. Hemos dicho que nos hemos propuesto en esta serie 4 pilares. El primer pilar, Dios está en el centro del universo. ¿Cómo ser un buen mayordomo? Primero tenemos que entender que todo le pertenece a Dios, todo apunta a Dios. Dios es dueño de todas las cosas, y mi responsabilidad, tengo que ser sabio para administrar lo que Dios me da. Y segundo, lo que vimos el domingo pasado es que vivimos en un mundo caído. Y observen este segundo pilar. Vivimos en un mundo quebrantado por el pecado, y vimos que el orden que Dios estableció en este sistema fue un orden que lo explicamos el domingo pasado en Génesis capítulo 1 y 2. Dios es el que creó todas las cosas. El gobierno de Dios es un gobierno teocéntrico. Dios es el centro del universo. Dios es quien establece las reglas. Todos compareceremos, dice 2 Corintios 5:10, ante Él, porque Él es el creador. Vimos que no solamente Él es el que creó, sino que también estableció al hombre con el propósito que refleje la imagen de Dios. Y antes de la caída del pecado, Él estableció las relaciones que Dios puso al hombre por encima de su creación para que gobernara, para que sojuzgara, para que cuidara, para que trabajara todo lo que Dios le había dado. Y Él, todo eso, su ofrenda fuera de olor fragante para Dios. ¿Ok? Entonces, y estableció la relación económica. El trabajo, los medios, su responsabilidad del hombre es trabajar. Pablo en Tesalonicenses lo dice claramente, el trabajo no es una maldición. Dios lo estableció desde Génesis 2, y nuestra responsabilidad es trabajar, y nuestro trabajo refleja nuestro entendimiento de Dios y nuestra relación también con los demás. Bueno, viene la caída del hombre, el pecado, y el pecado fue por causa del engaño, del egoísmo, de la mentira y el chantaje de el diablo, el engañador, que anda como león rugiente. Ahora, eso afectó el sistema del orden de Dios, y vimos que
decíamos en esta definición que el pastor John Piper establece, el pecado es cuando nosotros hacemos cualquier otra cosa y no encontramos deleite en Dios. Si hay una relación que es la más importante que no debemos descuidar, es la relación ¿con quién? Con Dios. Cuando tú dejas esa relación en primer lugar, empezamos nosotros a construir ídolos. Ídolos. Nuestro hijo es un ídolo, nos distrae. Nuestro esposo es un ídolo porque estamos preocupados más en él y descuido mi relación ¿por quién? Yo quiero hacer los méritos de Cristo para salvar a mi esposo. Y no. Solamente hay un Cristo. Solamente hay un mediador. Dice la escritura en 1 de Timoteo 2:5. Y ese mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Mi responsabilidad como mujer es vivir a la luz de ¿qué? De 2 de Pedro 3, 1 al 6. Que mi esposo sea ganado por mi ¿qué? Por mi ejemplo. Y yo como esposo, si mi esposa es no creyente o es inmadura en la fe, mi responsabilidad es mostrarle, dice 2 de Pedro 3:7, es mostrarle a ella lo que dice la escritura allí, es 1 de Pedro 3:7, vosotros maridos, dice, vivid ¿qué? Con ellas sabiamente, dando honor a la mujer. Hermano y hermana, cuando tú y yo ponemos a Dios fuera del centro, hay desorden. Entonces, vayamos allí y regresemos. Y entonces vimos las consecuencias del pecado. ¿Qué fue la primera consecuencia? La pobreza espiritual. Eso es lo que vimos el domingo pasado. La pobreza espiritual. Hermano, si tú el día de hoy, amigo, quiero decirte que muchas personas no nos damos cuenta que son 4 tipos de pobrezas. Dijimos, la pobreza en mayordomía, que es la pobreza material, la pobreza en la comunidad, pobreza en su ser. La primera es por nuestra pobreza espiritual. No nos damos, queremos resolver los temas materiales con una pobreza en los temas espirituales. Y eso es lo que vimos el domingo pasado. Y veamos brevemente, ¿cuál fue el efecto de la caída del hombre? Bueno, el efecto de la caída del hombre es que viene una pobreza porque lo primero que el hombre perdió cuando el pecado entró por medio de un hombre, y esto lo dice Romanos 5:12, ¿qué fue lo que primero que perdió? ¿Su relación con quién? Con Dios. Su relación con Dios. Observen esto. Lo más valioso que tiene el hombre es su relación con Dios. El Señor Jesucristo lo establece en Marcos. ¿De qué le sirve al hombre ganar qué? Todo si perdiere su qué? Su alma. Entonces, observa, tú puedes trabajar de día y de noche. Puedes tener 3 trabajos, puedes tener la mejor educación, puedes tener la mejor casa, pero si tú pierdes la relación con Dios, eso no te va a hacer salvo. Miren, la felicidad no está en el dinero, la felicidad no está en el placer. Esa es la conclusión de Eclesiastés. Y lo vamos a ver, vayamos ahí rápido a Eclesiastés, libro de Eclesiastés. Eso es lo que vimos parte el domingo pasado. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo número allí 11. Fíjate nada más, Eclesiastés 11, versículos 6 al 8. Nota esto, dice la palabra de Dios, por la mañana. Recuerden que Eclesiastés lo escribe el hombre que Dios le dio la mayor sabiduría, fue el hijo de David, el rey Salomón, y hizo una investigación de todas las cosas que se hallan debajo del sol, es decir, de todo lo que hay en esta vida, y llega a la conclusión siguiente. Observa esto, Eclesiastés 11:6 dice, por la mañana él se dio cuenta que el hombre siembra la semilla y a la tarde no deja de reposar su mano. Es decir, está trabajando desde la mañana hasta la noche. Porque no sabes cuál es lo mejor. Si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Versículo 7. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero observa esto, subraya el versículo número 8. Pero aunque un hombre, nota esto, viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo
que los días de las tinieblas serán ¿qué? Muchos, porque ese hombre vivió toda una vida de la mañana a la tarde trabajando, obtuvo mucho placer, es más, vivió la vida más intensa, más emocionante, fue a los lugares más extremos, se aventó del bungee, se aventó en paracaídas, visitó todo el mundo, pero su alma eternamente está en las ¿qué? Las tinieblas. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo fue ¿qué? Vano. Yo te quiero preguntar, ¿la vida que tú estás viviendo, la estás viviendo para ti, para tus hijos, para tu esposa, para deleitarte, para sacar? Todo es vano si tu vida no tienes la riqueza mejor. Y la riqueza es mejor tener ¿a quién? A Cristo en nuestra vida. ¿Lo observas? Entonces, observa esto, dice, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán ¿qué? Muchos. Todo cuanto viene es ¿qué? Vanidad. Mira, la vida es muy simple. La vida sin Dios es igual a ¿qué? A cero. No vale nada. Y por ahí hay una canción, ¿no es cierto? Y algunos ya están riendo y se están acordando. Y no sé quién la canta. Dice, la vida no vale ¿qué? Nada. Y la canta, la vida no vale nada. Y por lo general este tipo de canciones son personas o que ya perdieron ¿a quién? A la mujer a causa del alcohol, o perdieron a sus hijos, o han perdido, y entonces llegan a la conclusión que la vida es nada. ¿Están equivocados? ¿Sí o no? No están equivocados si no tienen ¿a quién? A Cristo. Hermanos, una vida que no tiene a Cristo no tiene contentamiento. Una vida que no la vivimos para Cristo es vana. Yo te quiero decir una cosa, si hay algo que tienes que invertir en tus hijos, que tienes en tus brazos, es llevarlos a los pies de Cristo, es hablarles de Dios. Y sabes qué? Que nadie les va a hablar, nadie puede ser mayor influencia que tú. Y ellos necesitan no solamente que les hables, ellos necesitan que ver a quién, a Dios. Por eso me alegra y me alienta mucho ver esa preocupación de algunos abuelos o padres que buscan hablar, que vean sus hijos cómo debemos buscar al Señor. Bueno, regresamos a la presentación. Entonces, el efecto de la caída del hombre, lo primero que trajo es pobreza. Esa pobreza, dijimos, es la espiritual, la pobreza material, en lo que Dios le ha dado de las cosas tangibles de este mundo. Tiene que ser buen mayordomo, tú tienes que aprovechar bien el tiempo, tienes que aprovechar bien la salud, porque sí saben que todos los días no vamos a tener salud. Sí saben, algunos ya les diagnosticaron el azúcar, algunos ya les diagnosticaron colitis y no hacen nada, o algunos ya les diagnosticaron que tienen un problema en el corazón y no. Hermanos, tengo que cuidar mi salud, tengo que dormir a mis horas, tengo que comer a mis horas, tengo que cuidar, porque si yo no cuido, si yo no trabajo, yo no como. Si yo no estudio, si yo no cuido mi trabajo, si yo no cuido mis responsabilidades, si yo no alimento a mi esposa, ciertamente va a haber ¿qué? Problemas. Entonces, la cuarta área es de mi ser y la de la comunidad. Y vimos esto en la pobreza espiritual y vimos básicamente tres principios. Vimos que la pobreza espiritual es negar que Dios existe. Vimos número 2, que decimos que todas las personas somos pobres espiritualmente porque cuando negamos la existencia de Dios, yo busco crear a cualquier ídolo falso, y eso es a cualquier Dios falso, y eso es un ídolo. Y eso lo podemos ver. Ídolos no solamente hechos de madera, de barro o de cualquier otro elemento, sino también podemos idolatrar a personas o actividades o el trabajo mismo. Entonces, número 3, vimos que la pobreza espiritual también se manifiesta en Lucas 12:15, y quiero cerrar este primer punto con esto. Esto lo vimos el domingo pasado. Lucas, vayamos allí al Evangelio según San Lucas, capítulo número 12, versículo número 15. Lucas, capítulo número 12, versículo número 15. Y observen esto, Lucas 12:15. Dice el Señor Jesucristo, observen esto. Vean esta advertencia que Dios le da en relación cuando el Señor Jesucristo habló de un hombre que tenía muchos bienes,
muchas posesiones. Y recuerden, el Señor Jesucristo también en otra parábola diciendo, hoy vienen a pedir tu ¿qué? Tu alma. Observa esto, vayamos allí en el Lucas capítulo 12, 13. Dice la escritura, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que comparta conmigo la ¿qué? La herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nota cómo Dios define la vida. La vida no se define cuánto tienes. La vida no se define cuánto sabes. Dios define la vida no conforme a lo que tienes. Este mundo define cómo te ven, te tratan, ¿no es cierto? ¿No dice la gente? Como te ven, te tratan. Y por eso la gente está buscando vestir con marca, ¿no es cierto? Con la de la palomita, con la del cocodrilo, o con, no sé, muchas marcas. Y la gente se siente que tiene más, que vale más. Pero a la luz de los ojos de Dios, la vida tuya es tan preciosa, tengas dinero, no tengas dinero, de tal manera que Cristo dejó su trono, su reino, su gloria para tomar tu lugar en Cristo. Dime qué más vale, la palomita, el cocodrilo o tu vida, que Cristo dejó su lugar. Tu vida es más preciosa. El Señor Jesucristo define la vida no por lo que tengas. Entonces, si lo que yo poseo no es lo que vale mi vida, ve esto, lo que el Señor ciertamente explica, versículo número 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió esta parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo esto, haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Nota esto, que cuando más tenemos, más preocupación que tenemos, porque nos da miedo que nos vaya a robar el vecino, se vaya a meter a la casa, le construye una barda, ¿no es cierto? Le pongo la webcam o el wifi para que no esté vigilando. Me preocupa ciertamente si ya me vieron salir o no. Estoy preocupado porque en mi corazón lo que yo aprecio son los bienes que materiales. Dejo de ver a Cristo, dejo de ver a Dios. Versículo número allí 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos ¿qué? Años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿No es lo que leíamos hace unos momentos en Eclesiastés 11? ¿Sí lo recuerdan? Le dijo, regocíjate, tuviste muchos, pero acuérdate que muchos años serán en las ¿qué? En las tinieblas, porque no tienes ¿a quién? A Cristo. Cristo no es tu tesoro. Observa esto, versículo número 20. Pero Dios le dijo, vean lo que Dios le dice a un hombre cuando ve la vida en términos materiales, en términos de lo que tiene. ¿Qué le dice? Hombre, compárteme de tu dinero. Hombre, has trabajado mucho, se ve que has tomado muy buenas decisiones. ¿Saben que muchos hombres han descuidado a sus mujeres? Hemos descuidado a nuestra esposa por tener cosas más materiales. La esposa no quiere que la lleves a París, a Francia. La esposa quiere que la ¿qué? Que le escuches, ¿no es cierto? Quiere que le des un abrazo y un ¿qué? Beso, y que le escuches como 10,000 días que no la has escuchado. Quiere que le escuches en ¿qué? Al menos una hora. Que le diga qué le duele, qué le siente, cómo se portó el hijo. Y el hombre llega y ciertamente pensamos en nosotros mismos. Varón, tienes que pedirle perdón al Señor. Lo que tu esposa no quiere es que llegues con el fajo de dinero y le digas, aquí está, vale, hazme de comer. No. Dios nos dice a ti y a mí que somos hombres que necios. Versículo número 20, ve esto. Dios le dijo a este hombre que necio, falto de entendimiento. No entiendes que la vida no consiste, en el versículo 15, en la abundancia de los bienes que posee. La vida, si quieres disfrutar de esta vida, disfruta ¿de quién? De Dios.
Disfruta de tu chiquito que lo tienes allí. Disfruta de tu esposa que la tienes hoy con salud. Disfruta, comunica a tus hijos que Dios es suficiente. ¿De qué sirve? Tu esposo está trabajando, tú estás aquí. ¿De qué sirve que tu hijo el día de mañana va a crecer, te va a dejar? Y no han aprendido a disfrutar lo básico que es lo suficiente. Cristo, su palabra y su iglesia son ¿qué? Suficientes. ¿Lo notan? La vida no consiste en la ¿qué? En la abundancia. Y hay hombres que han perdido su matrimonio, su vida por darles algo más material y han perdido y han descuidado lo más precioso. ¿Y qué es lo más precioso? Su relación personal con ¿quién? Por eso cuando la gente dice, es que yo no he tenido tiempo para hacer mi devocional, no he tenido tiempo para escuchar la palabra de Dios, no he tenido tiempo para orar, tú has tenido el tiempo suficiente para lo que tú crees que vale. Pero a la luz de Dios todo es ¿qué? Vanidad. Eclesiastés 11, lo vimos, ¿no es cierto? Entonces cuando te preguntan, hermano, hermana, ¿ya hiciste tu devoción? Es que no he tenido tiempo. Tu respuesta bíblica, hermano, cuando le preguntes algo, llévalo ¿en qué? A Lucas capítulo número 12, 15. Mira, Dios dice que la vida del hombre no consiste ¿en qué? ¿En la qué? En la abundancia. La vida de Dios consiste ¿en qué? Jeremías 9, 23, 24, ¿no es cierto? ¿Qué dice? La vida consiste en conocer y entender ¿en quién? A Dios. La vida consiste en eso. Conocer a Dios. Y hay muchos ciertamente que el día de hoy están dándose golpes contra la pared porque están pensando, si yo hubiera estudiado, si yo hubiera trabajado, si yo hubiera cuidado a mis hijos, si yo hubiera, mira, deja los hubieras atrás, porque si tú estás en Cristo, tú eres hoy una nueva criatura y ciertamente si sembraste poco, estás recogiendo poco, pero si tú crees en Cristo y si tú ciertamente haces lo que hoy Dios te dice, tú puedes empezar ciertamente una nueva vida en Cristo. Pero el problema es que muchos estamos atorados en nuestra necedad. Y nuestra necedad, ¿saben qué hace la necedad? La necedad nos paraliza. Un necio, ¿qué hace? Oh, que la canción, ya te lo dije otra vez, que no hagas eso. Ya te dije que te pongas a orar, que busques ayuda. Y este hombre o esta mujer están más interesados en las cosas que... Pero pastor, me hace falta dinero. A todo mundo le hace falta ¿qué? Dinero, ¿no es cierto? O sea, si alguien viene y nos dice, oye, aquí te doy $1,000,000. El que tiene una convicción clara, bíblica, va a decir, ¿yo para qué quiero qué? Este hombre tenía muchos bienes y estaba preocupado dónde los iba a qué? A guardar. Y Jesús dice en el versículo número 20, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tú qué? Y lo que has provisto, ¿de quién qué? Y la respuesta es ¿de qué? De la nuera, del yerno, de los... ¿Y de qué te sirvió todo eso? ¿De qué? De nada. Ve esto, versículo número 21. Así es el que hace para sí tesoro. Nota esto, hay dos tipos de vida. Una vida que está haciendo tesoros ¿para quién? Para él, o otro que está haciendo tesoro para con Dios. En otro sentido, hay dos tipos de vidas que tú y yo podemos estar viviendo. Hoy estar haciendo tesoros para mí. Decir, yo tengo más, yo conozco más, he ido más, yo como más, yo hago otras cosas que nadie hace. ¿Estás pensando en una vida para ti? ¿Dios está en el centro del universo? ¿Sí? Si tú estás pensando en ti, ¿Dios está en el centro del universo? No. ¿Quién está en el centro del universo? Nosotros. Observa. Entonces nota esto. Esta es la pobreza espiritual. ¿Quiénes están en esta pobreza espiritual? A la luz de la palabra de Dios, después de la caída del hombre, el pecado entró y todos, en términos espirituales, somos ¿qué? Pobres. Por eso necesitamos un ¿qué? Salvador. Amén. Bueno, entonces vayamos al segundo tipo de pobreza. Pobreza en mayordomía. Segundo tipo de pobreza. Después de la caída del hombre, viene la pobreza espiritual.
y viene la pobreza en mayordomía. ¿Qué significa esto de pobreza en mayordomía? Bueno, hemos dicho que mayordomo significa el que administra todos los bienes del señor de la casa. Entonces, el mayordomo es aquella persona que se encarga de administrar, cuidar, de ser responsable de lo que le pertenece al señor de la casa. Pregunta, ¿quién es el señor de toda la casa llamada universo? ¿Quién? Dios está en el centro del universo. ¿Quiénes son los mayordomos? Nosotros. Y tenemos que enseñar a nuestros mayordomitos chiquitos que cuando no quieran compartir su juguete, ellos tienen que saber que eso solamente Dios se los ha encargado, se los ha dado como responsables para cuidarnos. ¿Saben cuál es uno de los problemas hoy dentro de la vida cristiana? Es que la gente, las ovejas dentro de las iglesias no son responsables de sus propias vidas. Y entonces le echan la culpa al pastor porque no les visita, le echan la culpa a la suegra, al suegro, a la esposa, que porque el esposo no le predica, que porque el esposo no la pastorea, que porque la esposa no se somete, que porque el hijo es no creyente, que porque el hijo le falta el respeto al papá, que porque el presidente, que porque el vecino, que porque el jefe. Y no quieren ser responsables de sus propias vidas. El mayordomo tiene sentido y propósito. ¿Por qué? Vayamos al libro de los Salmos. Vean esto. Salmo, capítulo número 100. Y observen esto. Salmo 100, versículo número 3. Vean esto. ¿Cómo corregimos nuestra pobreza en mayordomía? Sabiendo que todo le pertenece a Dios, mi responsabilidad es saber esto. Para que yo aprenda a ser responsable, lo primero que tengo que reconocer es que no soy responsable. Y tengo que reconocer quién es Dios y quién soy yo. Salmo 103, dice la Escritura, reconocer que Jehová es ¿quién? Es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El problema es que nosotros nos creemos ¿quién? Nuestro Dios. Y los poetas en sus poemas escriben: el hombre es forjador de su propio destino. Bueno, el hombre cuando deja a Dios, Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es final de muerte. ¿Está forjando su destino? Sí, su destino ¿de qué? De muerte, por haber abandonado el camino ¿de quién? De Dios. ¿Y cuál es el camino? Jesucristo. Él es el camino. Vean esto. Entonces, Salmo 103. ¿Qué es lo primero, papá, mamá? ¿Qué es lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros hijos? Que Dios está en el centro del universo. Que Él es Dios y yo no soy Dios. Yo necesito a Dios. ¿Por qué? Porque Él me hizo. Yo no me hice a mí mismo. Yo no soy casualidad. Yo no soy una persona que de forma espontánea nací aquí. Dios tiene un propósito para mí. Hay gente que no sabe cuál es su propósito en la vida. ¿Cuántos de aquí no saben quién es su propósito en la vida? A ver, levanten la mano. Valientes necesitamos, valientes que digan: yo no sé para qué estoy aquí. Bueno, nada más dos valientes. Si tú no sabes para qué estás aquí está la respuesta. Ve. Reconoce que Jehová es Dios. Dios te ha puesto aquí para que tú reconozcas que esta no se trata de tu vida, este no es tu mundo, esto tú vives para Dios. Tienes que reconocer a Dios en todo. Señor, gracias porque tú me creaste, porque tú me pusiste en este lugar, porque yo soy tuyo, yo pertenezco a tu familia, tú eres quien me guía. Yo no estoy solo. Y aquella persona que no tiene sentido su vida, aquella persona que no reconoce a Dios en su vida, anda como las cabras en el monte, allá, lejos de ¿quién? De Dios. ¿Sí lo observa? Vivir una vida sin reconocer que Dios es el centro del universo, vivir una vida sin reconocer a Dios como nuestro Padre, pues es vivir lejos de ¿quién? Del Padre. Aquellos que
no reconocen a Dios como Padre, ¿a quién le andan pidiendo consejos? Pues a sus amigos. Y porque creen que sus amigos son más inteligentes. Porque ellos, pero están equivocados. Ese hombre o esa mujer o ese joven tiene pobreza, ¿qué? Espiritual. Entonces la pobreza espiritual afecta mi vida, en mi día a día, ¿lo ven? Entonces, ¿el problema mío es el dinero? ¿El problema mío son mis hijos? ¿El problema mío es mi trabajo? El problema es que yo no reconozco que Dios es ¿qué? Dios. El problema es que yo reconozco que Dios no es tan bueno. Yo creo que hay otro Dios que es mejor, y ese es el Dios mío, yo. Por eso yo necesito salir al mundo. ¿Y qué es lo que dice el consejo mundano de este mundo? Es que, mira, tus papás no te entienden, están locos, no les hagas caso. Ya vete de tu casa. Deja a tu esposa, ya déjala. Vive tu vida. Eso es lo que dice el mundo, ¿no es cierto? ¿Y qué te dice Dios? Reconoce que yo soy la autoridad, que yo soy tu padre. Reconoce que yo soy el que te pastorea. Y como buen pastor, el Salmo 23, te voy a llevar a aguas ¿qué? Delicadas. Y tú vas a probar aguas. Y aún aunque andes en valle de sombra de muerte, tú no vas a temer, porque yo, tu pastor, voy a estar con quién. Pero tú dejas a Dios por causa de quién? De tu papá, de tu mamá. Por causa de tu pobreza, ¿qué? Entonces, ¿a quién le echas la culpa? ¿A quién le echamos la culpa? Pues a Adán, pastor. No. Tú hubieras hecho... Recuerden que Adán es el representante de toda la raza, ¿qué? Humana. Si no te gusta Adán, ponle tu nombre. Y ya, y todos te echamos la culpa. No. Adán es el representante de la raza. Tú hubieras hecho lo mismo que quién. Que Adán. Bueno. Entonces, varón, mujer, niño, joven, papá, tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que aceptar. Y ahí viene el esposo peleando. No es que tú, no es que yo. Diga a alguien, yo soy el responsable. Perdón, no apagué la luz. Perdón, no apagué, ya me cortó la CFE. Perdón, no te hice la comida a tiempo. Perdón, te traté, te saqué la lengua, no te hablé. Yo soy el responsable. Hermano, necesitamos hombres y mujeres responsables que digan, sí, Señor, yo soy el pecador, yo no he reconocido que tú eres mi Dios, yo me he creído más listo, más lista que perdóname, Señor. ¿Pobreza qué? Espiritual. La pobreza espiritual afecta a la pobreza en mi ¿qué? Mayordomía. Bueno, vamos al siguiente texto. Isaías 45, 18 y 19, observa esto. Isaías 45, 18 y 19. Nota esto. Dice la escritura allí, Isaías 45, 18 y 19. Ve esto. Pobreza en nuestra mayordomía significa no reconocer a Dios. Pobreza en nuestra mayordomía significa no ser responsable de lo que Dios nos ha dado, porque Él es el creador. Dice Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, nota esto, que creó los cielos. Él es ¿quién? Dios. El que formó la tierra, el que la hizo y la ¿qué? Y la compuso. ¿Cuántos de aquí se sienten descompuestos? A ver. Eso. A ver, levanten. Aquellos que se sienten así, pero que necesitan una jalatería así de esas de fondo. Bueno. ¿A quién tenemos que ir? Pues con el del salón de belleza, que me dé una gelateada y con necesito ir a que me hagan un masaje, y necesito ir con el terapeuta familiar, y necesito ir con mi amiga porque ella sí me entiende. Mentira, necesitamos ir ¿a quién? A Dios. Si Él compuso la tierra, ¿tú te crees más complicado? Dice, es que el mundo dice, los hombres son, no sé, de Marte o de Venus, no sé ese libro, ni lo he leído, la verdad. Pero dice, miren hermanos, la realidad es solamente hay dos lugares. O tú eres de Dios, o tú no eres de Dios. O tú buscas que tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu destino te lo componga este mundo desordenado, o Dios es quien que compone nuestras vidas, porque Él es el único que la puede transformar. ¿Y saben por qué? Porque Él nos creó. Entonces, si tú no reconoces que Dios te creó, tú vas a ir a otra fuente. Y otra fuente que no te va a ayudar, te va
a descomponer más que... ¿No sucede? Y luego nos estamos dando topes. Pero ¿para qué le hice caso al compadre? Y el compadre está peor que tú, ya lo dejó su esposa, sus hijos, está más endeudado que nada. Y fuiste, le hiciste al compadre y le pediste dinero al compadre. ¿Les ha pasado eso? ¿No? Bueno, ve lo que dice la Escritura. Así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Esto es maravilloso y subraya ahí en la Biblia. No la creó ¿en qué? En vano. Cuando una persona no cree que Dios está en el centro del universo, cuando una persona tiene pobreza espiritual y tiene pobreza en su mayordomía, su vida está viviéndola ¿en qué? En vano. No está aprovechando el tiempo. Hermano, hermana, si tú no has descubierto el propósito de tu vida, aquí lo encuentras. Primero, propósito de tu vida no la puedes vivir ¿en qué? En vano. Tienes que vivirla para Dios. Es que yo no sé el propósito de mi vida. Hazte estas 3 preguntas básicas. ¿Crees en Dios? Pues no. Bueno, pues tu propósito es creer en Dios. ¿Qué eres, hombre o mujer? No, pues soy hombre. Bueno, pues tienes que comportarte como hombre y aprender a ser responsable, ser el líder, tomar tu responsabilidad, cuidar, proteger a tu familia, alimentarla con la palabra de Dios. No es tan complicado. El problema es que nosotros ¿qué? No queremos ser ¿qué? Responsables. Siguiente, dice el versículo ahí 18. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Versículo 19. Y observa esto. Dios no está escondido. Dios no está hablando. Voy a hablarles clarito para que se les complique más a los hombres. Para que se les complique. Dios no te habla por códigos. ¿Han visto los códigos egipcios y los códigos mayas? Y uno dice, pues, la gente ahí tan delicada. Yo digo, yo ni creo que ni ha de decir eso. Dios no habla en secreto, Dios habla de forma audible, clara, a través de los cielos que cuentan la gloria de Dios, dice el Salmo 19:1, y Dios nos habla de forma muy clara. Si tú sabes leer, aquí puedes conocerlo, y si no sabes leer y puedes escuchar, tú puedes escuchar ¿a quién? A Dios. Entonces, no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo lo recto, lo que es correcto, lo que es la verdad. Yo soy el único que puedo anunciarte el camino que es recto. Bueno, después de esto, si entendemos esto, entonces yo voy a tener que dejar de andar escuchando a aquellos que no me hablan la ¿qué? ¿La palabra de qué? ¿De Dios? Vean lo que dice, vamos allá, apóyame Proverbios 14:12, observa esto. No, ponle un separador ahí, Isaías. Observa esto, dice la palabra de Dios. Hay camino que al hombre le parece ¿qué? Derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. ¿Quieres enderezar tu vida? ¿Quieres enderezar tu matrimonio? ¿Quieres enderezar a tu familia? Tienes que escuchar ¿a quién? Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio ¿qué? Rectitud. Ahora, lo primero que tengo que acercarme es escuchar lo que es correcto, ¿no es cierto? Aquella persona que le dicen, oye, quiero hablar contigo, es que veo que tú estás batallando. No. ¿Ustedes creen que esa persona se va a enderezar? Pues no. ¿Qué es lo que dice Dios? Le digo, necio, hoy vienen ¿a qué? A pedir ¿tu qué? Tu alma. Hermanos, amigo, lo primero que tenemos que hacer es escuchar las palabras rectas ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente punto. De favor, regrésame a la... Vamos entonces, sin sentido y propósito. Marcos 8:36. Este texto lo hemos visto, pero vamos brevemente para verlo allí. Marcos 8:36. Dice la escritura allí, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Versículo 37. ¿De qué aprovechará vivir una vida sin Dios? ¿De qué? De nada. Entonces, el mayordomo
La pobreza espiritual, yo tengo que ver cómo estoy viviendo, a quién estoy escuchando, a quién estoy siguiendo, qué estoy yo siguiendo, pensando, mis metas. Tengo que escuchar el consejo de Dios. Vayamos al siguiente punto. Entonces, hablamos de pobreza en mayordomía cuando una persona, después de que no ha reconocido a Dios, que es el centro de la vida, su vida no la vive con un propósito, y el propósito que no vive, que es para Dios, empieza a vivir con un propósito equivocado, ¿no es cierto? O vivimos para Dios, o vivimos para mí o para otras personas. Bueno, una persona que tiene pobreza en su mayordomía es una persona que o bien se vuelve adicto a cualquier cosa, al trabajo, adicto a la pereza, adicto a cualquier otra cosa, porque piensa que su vida, su sentido de la vida, su propósito en esta vida es para eso. ¿Han escuchado a esas personas? Es que yo creo que el propósito de mi vida es: vine a este mundo a sufrir. ¿Se han escuchado eso? Estás cegada. Necesita un Salvador, necesita escuchar buenas nuevas. Y para eso Cristo vino. Jesucristo, concluimos el domingo pasado en esto. Jesucristo dijo: si tú estás cansado, si tú estás abatido, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo os haré que descansen. ¿Y saben cuál es la triste historia? Y yo no quiero que tú estés el día de hoy en ese lugar donde muchos están. Hay mucha gente que hoy va a venir, va a escuchar este mensaje, se va a salir y va a seguir quejándose en su trabajo, quejándose de sus padres, quejándose de todas las cosas. ¿Y saben por qué se están quejando? Porque no han aprendido a ser responsables y decir: Señor, el estilo de vida que estoy viviendo, el matrimonio, la familia, la vida que estoy viviendo, es porque yo, Señor, he sido un necio, no he querido reconocer que soy pobre espiritualmente, no he querido, que no estoy siendo sabio para usar lo que tú me has dado. Señor, el único responsable soy yo, pero tú, Señor, eres el único que me puede dar una vida mejor si yo primero vengo en arrepentimiento y fe. Hermanos, por favor, necesitamos ser agentes de cambio. Si tú entiendes este mensaje, lo vas a empezar a ¿qué? Primero a vivir. Y lo primero que vas a hacer, vas a aprender a dejarte de ¿qué? ¿De qué? De quejar. Bueno, y a los quejumbrosos les vas a llevar ¿a dónde? A estas ¿qué? Citas bíblicas. Ya no seas necio. El día de hoy pueden venir a pedir nuestra ¿qué? Nuestra alma. ¿Han vivido con una persona que está queje? Ay, pastor, ni me lo repita porque... Bueno, ora por él y ora y muéstrale a Cristo. Muéstrale a Cristo. Entonces, el que se queje tiene que ir ¿a dónde? A Marcos 8, ¿qué? 36. Tiene que ir ¿a dónde? El Salmo 103. En vez de decir pase a la caja por su cheque, le pase a Marcos 8:36 y le digan: ¿de qué sirve si te estás queje y queje? Vas a perder ¿qué? Tu alma. Ve a Cristo, ven a Cristo. ¿Sí? Bueno, vamos allí. Eclesiastés 11, del 4 al 8. Eclesiastés 11. Cuando nosotros tenemos pobreza material, pobreza en nuestra mayordomía, no tenemos sentido en la vida, no tenemos propósito. Ve esto, es lo que sucede. Eclesiastés 11, del 4 al 8. Ve esto. Dicen ahí que el escritor de Eclesiastés, Salomón, vio la vida y vio ahí, observa el versículo 4. Vio a una persona o muchas personas que veían al viento. Ve, el que al viento observa, no que no sembrará. ¿Conocen a esas personas que dicen: ay, a mí me gustaría tener una casa así, ay, a mí me gustaría tener, que mi esposa fuera como la suya, ay, a mí me gustaría que mis hijos así fueran, ay, y no hacen nada, nada más están quedando? Pues cuando le digan así, le digan: ¿sabes lo que me ha costado? Me ha costado ¿qué? Esfuerzo, porque el fruto lo da ¿quién? Dios. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. Y la gente todavía se la pasa quejando, criticando. Es: no, es que usted tiene, no, es que sus
papás, es que, espérate. Mis papás ya no están. Aquí estamos yo. Y está Cristo, que Cristo es ¿qué? Suficiente, que su palabra es suficiente y que su iglesia es suficiente. Y si tú sigues quejándote y nada más estás viendo cómo los demás están prosperando y caminando y creciendo en el camino de Dios, porque hay gente que no le gusta que la otra gente crezca y prospere, ¿no es cierto? Y se la pasan criticando. Ay, ¿ya viste al vecino? Ay, ¿ya viste al hermano? ¿Cómo es? El hermano llegó aquí y era bien, ni era cristiano, era pagano. Y mira, ella llegó como una mundana, etc. Y ya la hermana ya ni es mundana, está creciendo en la madurez. Y aquellos que estaban criticando solamente están quedándose como el viento a Juárez le está dando. Y no hacen ¿qué? Nada más están viendo porque no están viendo a quién, a Cristo. Están viendo a quién, al hombre. Entonces, tienes que aprender a ser responsable de tu vida. Y tienes que confesar tu pecado y ver a Cristo. ¿Sí? Observa esto. Eclesiastés 11:4. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no ¿qué? No segará. ¿Cuántos de aquí levanten su mano? A ver, son como este hombre que está. Porque hace ratito vimos varios. Una, dale. Nada más. ¿Nadie quiere acompañar al club de los observadores de nubes y vientos? A ver. ¿Sí estamos trabajando? Sí. Entonces, ¿por qué no vemos resultados? O sea, hermanos, necesitamos que sembrar. El principio de la Escritura lo dice: el que siembra escasamente, segará escasamente. Bueno, no estás recogiendo frutos porque te dice: oiga, a ver, hermanos, enséñenme sus devocionales. No, pues es que yo no tuve tiempo. Estás viendo pa'l monte, porque no estás viendo ¿qué? La palabra de ¿quién? De Dios. No estás viendo tu vida, no estás viendo a tus hijos, no estás viendo a tu esposa. Hermanos, tenemos que concentrarnos. Tenemos que ver a Dios, tenemos que ver cómo estamos caminando, evaluándonos si estamos caminando en la fe. Entonces, Eclesiastés 11:5, de esto, dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿No se parece a lo que estábamos viendo hace unos momentos en Isaías 45 y en el Salmo 100, versículo número 3? Están viendo cualquier otra cosa, pero no están viendo a quién. A Dios, al creador de ¿qué? De todas las cosas. Somos especialistas en ver el pecado del otro, en ver el pecado, en ver la prosperidad del otro, pero no somos especialistas en ver a quién. A Dios. Veíamos hace como 3 semanas en el devocional: ¿a quién tengo yo en dónde? En los cielos. Y fuera de él nada ¿qué? Nada deseo en dónde? En la tierra. ¿A quién está contemplando? Dios. Hermano, cuando tú dejas de ver a Dios y estás viendo cualquier otra cosa, empiezas a hacer ¿qué? Ídolos de carne y de hueso. Y si no te gusta la carne y el hueso, de madera o de barro o cualquier otra ¿qué? Fantasía. Ay, a mí cómo me gustaría tener una casita allá en el monte, allá donde vivía. Y ay, a mí como yo siempre he soñado. Y se la viven soñando y ya pasaron 40, 50 años y ni su casita llegó. Y se le fueron los hijos y se siente que está en el desierto. ¿Por qué? Porque efectivamente le pareció que había un camino ¿qué? Derecho, pero no era el camino de ¿quién? De Cristo. Por eso el Señor Jesucristo le dice: ninguno que ponga su mano en el arado y vea atrás es digno de ¿qué? De ser mi discípulo. Necesitamos caminar cerca de ¿quién? De Cristo. ¿Tú has identificado? Ahora, ¿cuántos de aquí les gusta caminar solos en la vida? Levanten la mano. A ver. A los egoístas les gusta caminar solos. Sí. Claro, ¿por qué? No, voy a andar batallando con esta o con este. No, yo qué necesidad tengo. ¿Sí les ha pasado cuando uno ha caminado? Hermanos, la vida no, Dios no nos hizo para ser egoístas y andar solos en la vida. Porque Él dijo: no es bueno que el hombre esté ¿qué? Le haré ¿qué? Porque tú necesitas ¿qué? Porque tú que te crees que sabes mucho necesitas ¿qué? Ser una ayuda. Pero ni me ayuda a nada. Claro, te está ayudando a que seas ¿qué? Humilde. Porque te puso esa pecadora para que tú ¿qué? La veas con ojos de ¿qué?
de misericordia. La materia se llama ¿qué? Humildad. Y dura toda la ¿qué? Toda la vida. Porque lo que Dios juntó no lo separe ¿qué? No, hombre. Claro, nos amamos tanto a nosotros que no nos gusta que tender la mano. No, hermanos, la vida, y esto es así, hermanos, esto no es mi diseño, es el diseño perfecto de Dios. Y así es, por eso es la iglesia. Tenemos hermanos que son ¿qué? Inmaduros, que no han crecido, y tenemos que tener ¿qué? Amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Porque hermanos, Dios nos puso en esta familia, en este cuerpo. Entonces, hermano, lo primero que tenemos que hacer es dejar de ser nosotros mismos para que Cristo llene eso que me hace falta. Por eso la esposa, los hijos son una bendición, exhiben nuestra pecaminosidad y necesitamos nosotros humillarnos, servirles. Y es lo mismo con la esposa, con el esposo y con los hijos. Bueno, hermanos, vamos a concluir. Y observen esto. Estamos en Eclesiastés 11, versículo número 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de ¿quién? El cual hace todas las ¿qué? Ustedes se han puesto a pensar, pero es que yo no entiendo la verdad por qué Dios, cómo me metió en esto. ¿Sí les ha pasado eso? O sea, yo la verdad, si yo me hubiera casado con otro, con otra, si yo me hubiera escuchado, porque pues tú no sabes, yo no sé. Lo que sí sé es que Dios está en control de ¿qué? De todas las cosas. Y Dios está utilizando esto para que yo me acerque a aquel que lo abandoné hace años ¿qué? Atrás. Entonces, todas las cosas me llevan a un lugar. ¿A dónde? A Dios. ¿Lo observan? Entonces, dice el versículo número allí 6. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente ¿qué? Bueno, regresamos al texto, a la presentación. Entonces, pereza y adicto al trabajo. Ahí estamos. Vimos al perezoso que está observando las ¿qué? Las nubes y el ¿qué? El viento. Yo no sé qué observa el viento. No, el viento no se ve. Pero ahí está observando. O el otro que está trabajando de día y de ¿qué? Y de noche. Pobreza en la mayordomía. ¿Tiene tiempo para ver a Dios? No, porque está viendo a dónde. Entonces, hermanos, necesitamos concentrarnos en Dios. Tercero, pobreza en mayordomía. Esfuerzo para trabajar. La pobreza en la mayordomía. Dios ha puesto esto para que nosotros nos esforcemos para trabajar. Vayamos allí en Salmo 127, 1 y 2 y observen esto. Salmo 127, 1 y 2. Salmo 127, 1 y 2. Dice la Escritura: si Dios no edifica la casa, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que asomado dará a Dios el sueño. Hermanos, la pobreza en nuestra mayordomía nos recuerda que en todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como si dependiera de nosotros, y debemos descansar ¿en quién? En Dios. Una persona que es un buen mayordomo reconoce: todo lo que hago depende de mi fuerza, y el que da el fruto es Dios, y si no da el fruto, eso depende ¿de quién? De Dios. Hay muchos que dicen: bueno, pues es que ya Dios dirá, ¿no es cierto? Oiga, hermano, ¿y cómo va? Pues ya Dios dirá. Oiga, ¿y ya fue al doctor? No, pues es que Dios dirá. Dios te dice que vayas al doctor. ¿Por qué no vas? No, pues porque Dios, si Dios quiere, Dios me va a regresar la salud. Pero ya fuiste al doctor, te estás tomando las medicinas, ya dejaste de estar comiendo eso que te afecta a tu salud. No es que si Dios quiere. A ver, ¿cómo que Dios quiera? ¿Tú crees que Dios quiera que tú vivas una vida de sufrimiento cuando Dios te da la oportunidad que tú vayas al doctor?
cierres tú la boca cuando no la tienes que abrir para no decir palabras que ofendan a tu esposa. Tenemos que ser, ¿qué? Sabios. Tenemos que ser buenos mayordomos. Si Dios no está en lo que nosotros estamos haciendo, mejor no lo hagamos. Porque el Señor no lo va a conducir. Y por eso tenemos que ciertamente tomar decisiones. El trabajo, el esposo con el que me voy a casar, o la esposa con la que me voy a casar, la escuela en la que están mis hijos, las amistades con la cual, porque los hijos no se mandan solos, ¿o sí? ¿Sí te mandan solos los niños? El papá, ya me voy ahora con Paco. ¿Y quién es Paco? No sé. Bueno, no te preocupes, mañana, en un mes nos vemos. No, tú tienes que ver quién es el famoso Paco. Tienes que ver ciertamente qué es lo que están viendo tus hijos. Tienes que ver ciertamente qué es lo que está pensando tu esposa. Y tengo que ver si en eso que estoy escuchando, si en eso que estoy viendo, si en eso que estoy haciendo está quién. Si Dios no está, dice el Salmo 127, versículo 1, si Jehová no edifica la casa, en vano va a ser todo lo que yo esté, ¿qué? Haciendo. En vano. Ahora, pero pastor, es que yo fui a pedir trabajo y ahí pues no me dijeron, bienvenido hermano, mira, vamos a trabajar y de 8 a 9 tenemos el mensaje y de 9 a 10, no. Pero tienes que ver, si tienes un trabajo en el cual ciertamente hay algunos aspectos donde quizá te incitan a que tú robes, quizá haya dentro del trabajo algunas áreas donde tu vida pueda correr peligro, en un área donde algunas amistades, compañeros, y si está de ti que tú puedas apartarte de ellos para que tú camines delante de Dios. Y es lo mismo, tú tienes la responsabilidad de decir, cuando te invitan a un lugar, tienes 2 opciones, ¿no es cierto? Y 3, si eres de esos indecisos, porque dices no sé, pero tienes 2 opciones, sí voy o qué, o no voy. Pero es que ¿qué le voy a decir? Si tú eres de las personas que a todo el mundo quiere darles excusas, pues entonces dales excusas bíblicas. Pero todo tiene que ver en relación, si Dios está en el centro del universo, si yo creo que Dios me creó, si yo creo que mi vida tiene un propósito, y si finalmente, si Dios está en lo que yo voy a hacer. Yo no sé de aquí ustedes, si aquí Dios nos dijera, oigan, nos vamos a ir todos a vivir a Pachuca, y todos me van a decir, sí pastor, mañana ya, es más, pasen por mí a las 10. Si tú haces eso, yo te voy a decir, hermano, eres una persona de falta de entendimiento. Oye, porque yo te digo que nos vamos a ir a Pachuca, todos nos vamos a ir. Van a decir, pues está loco ¿no? ¿Por qué? ¿Saben que hay gente así? Que le dicen, vámonos, no vayas a tu casa. ¿Sí? ¿Conocen eso? ¿Sí les han dicho? ¿Y la gente qué hace? La gente no tiene ¿qué? Entendimiento. Hermanos, yo no quiero ir y no debemos ir donde Dios no está. ¿Sí lo ven? Yo no quiero ciertamente ir a una dirección, estar en un lugar donde no esté. Y si Dios no está, yo voy a ir a ese lugar porque Dios me envió a ese lugar para que Dios hable en ese lugar, para que yo sea ¿qué? Luz en ese lugar, para que a través de mi vida puedan reconciliarse otros. Bueno, vamos a concluir, vamos a orar, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a agradecer a Dios por este tiempo que Dios nos ha permitido hoy aprender de esta segunda tipo de pobreza después de la caída del hombre. Señor, agradecemos este tiempo porque como iglesia nos permite, Señor, hoy ver, Señor, que la pobreza espiritual, la pobreza material, Señor, se debe a causa de la caída del hombre. Señor, gracias porque aunque, Señor, tenemos pobreza espiritual y pobreza material, tenemos una gran riqueza y esa riqueza se encuentra en Jesucristo. No permita, Señor, que ninguno de aquí, de los que estamos el día de hoy, nos vayamos, Señor. Nos vayamos sin rogarte que Cristo en nuestras vidas podamos contemplarlo, podamos conocerlo, podamos disfrutarlo, Señor. Ayúdanos, Padre, para que el día de hoy podamos animarnos, podamos preguntarnos cómo estás, podamos orar unos por otros. Alabamos tu nombre por quien tú eres, Señor. Amén.
Bueno, vamos a tomar nuestro lugar.